Ok, entonces, la semana pasada, si logran ver la pantalla todos. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, la semana pasada iniciamos con el tema de los variadores de frecuencia. Vimos la teoría y ahora sabemos que son dispositivos que nos ayudan a regular la velocidad, así también como el torque de los motores de inducción y con ello facilitarnos el tema de controlar, por lo tanto, lo que es el tensado de lámina, perdón, o lo que es la velocidad de una bomba, o lo que es buscar un ahorro de energía en algunos procesos donde se pueda variar la velocidad. Pero ahora sí, pasemos al tema de cómo se van a configurar estos equipos. Entonces, para eso, acá, además de lo que vieron ustedes en la instalación y programación que vieron la semana pasada en estos videos, vamos a trabajar con ese simulador. Imagino que ya la mayoría lo instaló, estuvo jugando un poco con él. Entonces, la idea es hoy detallar específicamente con el simulador para que ustedes puedan realizar la práctica y después también verlo de forma rápida lo que son las configuraciones. Entonces, ahorita vamos a detallar el programa y después vamos a ver la guía rápida de configuración de este variador de frecuencia, que es algo importante mencionar. Todos los variadores, o prácticamente todos, vienen con una guía rápida. Entonces, sea el variador marca Yaskawa, sea un variador marca WEC o Siemens o lo que ustedes quieran, vienen con una guía rápida. Por darles un ejemplo, aquí tenemos dos. Esta que es del Yaskawa y tenemos esta otra que es del M40 o M440, que es el de Siemens. Y por acá también busqué otro rápidamente que es el del WEC, el CFW500. Esto es una hojita o un par de hojas, entonces normalmente es lo que entrega el fabricante como para hacer una puesta en marcha rápida. ¿Qué es lo que trae normalmente esta puesta en marcha? Bueno, lo que son conexiones, cómo conectarlo, cómo instalarlo y ya en el equipo, conexiones eléctricas básicas, digamos como lo que se muestra acá, y una puesta en marcha con parámetros típicos, por lo menos los más sencillos, para que en menos de 15 minutos ya el equipo esté funcionando. Obviamente, si ya es una aplicación más compleja, ya en 15 minutos no la vamos a tener, hay que dedicarle un poco más de estudio a los parámetros para ya después, ahora sí, configurarlos y hacer pruebas. Entonces, es importante mencionar esto porque si se van al manual van a encontrarse documentos de 200 páginas, 300 páginas y algunas veces si lo que queremos es hacer un arranque y paro y un control de velocidad básico, entonces con este documento es más que suficiente. Entonces, dicho eso, volvemos al campus y a lo que es este softwarecito del variador Yaskawa. Se llama el V1000, es un simulador de variador. Y aquí abajo lo que tenemos es como un control, por así decirlo, remoto, de lo que es estas terminales, está conectadas a estos puntos para poder controlar al variador. Y ese variador está conectando a este motor que está aquí simulado, el cual ahorita yo lo tengo a su máxima velocidad, a 1800 RPM, y que por medio de este potenciómetro que está conectado a una entrada analógica de esas terminales, yo es que puedo regular la velocidad del motor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que vaya a la mitad, entonces aquí aproximadamente a 5 voltios lo coloco para que vaya a 900 RPM. Si yo quiero que se detenga, siempre voy bajando la referencia de la entrada analógica y con eso voy bajando la velocidad. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, ¿no podría ser un poquito grande el simulador? Es que vieras que casi no se ve. Bueno, en mi caso, no sé los demás. Vamos a ver. Pero se ve como muy pequeño. Creo que esto es lo más grande que se puede. Porque si no se hace más grande. No, eso es lo más grande. Okay, entonces, como iba por acá, el tema de la velocidad yo lo puedo controlar con lo que son las entradas analógicas, pues por medio de estas de acá. Aquí tengo dos opciones, dos entradas analógicas. Prácticamente
es una cuestión de configuración. Yo puedo habilitar dos o puedo habilitar solo una. ¿Y dónde conecto esas entradas analógicas? Pues acá, específicamente en el pin A1 o en el pin A2, que sería en este caso esta opción. Y este V sería el voltaje que le estoy alimentando el potenciómetro, para que en esa manera tengo una conexión del potenciómetro al V+, el cursor, el valor de la patilla del medio del potenciómetro a A1 o a A2, y la otra patilla se estaría yendo a referencia a tierra. Ahora bien, de esa forma yo regulo velocidad. Pero para hacer todo esto, tuve que haber hecho primero las conexiones y una configuración de los parámetros del variador. Que ahí es donde al principio uno le tiene un poco de temor a esos equipos porque son un poco de entrada, no son tan sencillos, pero ya después cuando le agarramos por así decirlo, la idea, es bastante fácil. Entonces, vamos al principio. ¿Qué son estas patillas que se ven acá? Estas patillas, dependiendo del modelo del variador, normalmente la vamos a encontrar abajo, aquí. Entonces, está la pantallita y abajo están las terminales. Entonces, vean que esto que está aquí es exactamente, o se representa lo que está en esta parte de acá. Entonces, yendo paso a paso, aquí cuando nos colocamos sobre el pin, podemos encontrar una pequeña información de lo que es esa entrada. Entonces, por ejemplo, la S1 es el comando normalmente abierto para que inicie el variador, que es el run. El S2 es el de reversa, entonces para que el variador cambie de giro. Entonces, por ejemplo, yo la presiono ahí y ahora el variador va de este sentido de giro, va a irse a 0 y va a cambiar el sentido de giro. Entonces vean que ya ahora se puso otro color y aquí se puso negativo. El otro opción es una de falla externa, LS3. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, algo me detenga el variador por alguna falla externa, ya sea de una botonera de emergencia o que un PLC manda a detenerlo, sería con esta S3. Entonces, vemos, por ejemplo, que si yo presiono S3, inmediatamente se detiene el motor. Entonces, cuando yo le doy la parada de emergencia y ya sale de la falla, él se restablece, tengo que darle un reset para que se resete la falla y ahora sí puedo volver a darle el arranque para que vuelva a iniciar. Entonces, a grandes rasgos son como las opciones de arranque y paro y de regulación de velocidad que están conectadas a estas entradas que antes mencionaba de A1 y A2 y de V+. Profe, ¿Sí? en ese caso de esa entrada de falla externa, por ejemplo, cuando un motor entra en sobrecarga, el variador tiene como dependiendo del modelo, me imagino tiene como censar esa corriente. Sí, claro. O puede venir la señal de una dona pegada a la falla. Normalmente los variadores vienen, así que todos vienen con la opción de medir corriente, incluso medir energía y medir otros parámetros. Como por ejemplo este de acá. Vemos que aquí yo estoy a máxima velocidad y por alguna razón empieza a subir la corriente. Este que está acá es la corriente del motor y este es el torque del motor. Entonces vemos que la corriente empieza a subir. Empieza a subir y llega a un punto donde la corriente es hasta 157% del valor nominal. Y vean que aquí apareció una alarma. Esta es una alarma de sobrecarga. Entonces, cuando el variador detecta esto, manda a parar el motor. Algunas veces, en algunos casos he visto que variadores, cuando están en sobrecarga, no mandan a detener por completo el variador, sino que lo bajan a una velocidad donde la corriente empieza a bajar y llega al 100%. Lo he visto en algunos casos, pero eso ya es una configuración de los parámetros del variador. En este ejemplo, el variador cuando detecta sobrecarga, se detiene. Y ya en sobrecarga hay que darle el reset y hay que darle otra vez el run para que vuelva a arrancar. ¿Ok? ¿Está clara esa duda por ahí? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, cuando tenemos esa condición, puede ser que sea algo momentáneo y entonces el equipo, si baja la corriente, vean que no se detuvo. Bueno, también porque tengo el reset presionado aquí.
Pero hay algunos que si es muy momento rápido y una vez llega, se dispara. O sea, llega la falla y se dispara una vez. Hay otros que uno le puede dar un tiempo. ¿Por qué es importante eso? Porque algunas veces cuando hay ciertas cargas que pueden producir un pulso de corriente alto, no me esté disparando el equipo cada rato, sino que espere un tiempo para ver si la carga se restablece una corriente normal o si ya es realmente una falla y tiene que parar. Pero eso ya nosotros lo jugamos aquí con los parámetros. Entonces, de momento, vamos a resetearlo y a seguir conversando un poco de qué son las otras entradas. Entonces, íbamos por la de reset, pero también tenemos otras que son para cambiar la referencia de velocidad, que sería esta entrada digital. Todas estas son entradas digitales, ¿verdad? También tengo otra para igual, la referencia 2, si quiero hacer un cambio de referencias. Esto se da principalmente cuando yo tengo un sistema de control y quiero darle la referencia de velocidad a otro. Entonces hago un cambio de referencia, sería con esta entrada acá. Igual, hay que configurarlo previamente. Tengo un comando de jog, que es el que yo les mencionaba que en algunas situaciones yo quiero hacer como un pequeño pulso, que el motor se vaya moviendo poco a poco. Entonces, esta opción de jog lo que hace es que el motor, por ejemplo, vean que aquí lo mantengo y él hace un pequeño movimiento. Vamos a poner por acá. De 6 Hz y se detiene, ¿lo ven? 6 Hz y se detiene. Entonces, cuando hago eso, el motor se mueve un poquito y para. Entonces, ese es el famoso jog. Como puede ir haciendo pequeños movimientos del motor. Después tengo este otro, que este es una parada de emergencia. Podemos verlo aquí cuando trabajamos igual a máxima velocidad. Y si algo sucede, yo coloco entre estas dos patillas una botonera de parada de emergencia. Si algo sucede, el motor inmediatamente se detiene. Entonces recordemos que las paradas de emergencia son normal cerradas, entonces mientras esté activa, en el momento en que yo abra, él se va a detener. ¿Ok? Entonces, esas como estas opciones de frenado rápido. Y después aquí tengo una salida de relé que normalmente las uso para enviar información a otro equipo o a un indicador luminoso de si el motor está operando, está detenido, etc. Entonces, ya esas son como opciones de salida. Esta es una salida de relé, esta es otra y este es el común. Entonces, eso para mostrarles algunas de la parte de abajo. Y en la parte de arriba, lo que tengo también son otras opciones, que esta es como para indicar con octacoplador cuando está corriendo. Y ven que se encendió. Y esta es cuando hay una velocidad que ya se alcanzó. Este es el común de estas dos. Estas son las entradas analógicas que antes mencionamos. La alimentación, el común. Esta que está acá son salidas analógicas, que en este caso lo que vamos a monitorear es la velocidad de 0 a 10 voltios. Y también tengo la opción de otra salida, pero con pulsos a frecuencia. Entonces, igual vamos a ver ejemplo. Si yo voy al 100% de la velocidad, que sería 10 voltios, acá vamos a ver que va a llegar a 10 voltios. Cuando alcanzó la velocidad, aquí se enciende. Vean que está a 1431, que en ese caso es como el 100% en Hertz. Si yo reduzco la velocidad a la mitad, entonces estos valores igual van a la mitad y esto va a la mitad. Estas son para enviar datos, por ejemplo, a un PLC o a otro sistema de control en donde yo quiera darle referencia de la velocidad en la que va el motor. Entonces, para eso se usan estas salidas. Y ya lo último que tenemos aquí arriba son lo que se trabaja con protocolos de comunicación. Esto que está aquí es un puerto RS485, que es para comunicación serial. Y aquí puede ser Modbus u otros protocolos de comunicación que igual se utilizan para comunicarse con otros variadores o con otro PLC o con otros equipos de control. Y es para obtener datos. Igual puedo cambiar parámetros desde este elemento, siempre y cuando yo configure en los parámetros que le haga caso a lo que llegue por acá. Ahorita, a como está configurado, lo que llega aquí no le va a hacer caso. Si yo, por ejemplo, mando un comando de que arranque, no le va a hacer caso a menos de que este botón se presione. Entonces, eso es como el valor o la referencia de los comandos de arranque y paro y velocidad, que ahorita vamos a detallarlos un poco acá, y que es parte de la tarea.
Que entonces, de momento, ¿alguna duda, consulta con lo que es el simulador? Profe, eso viéndolo así en la parte de práctica que nos dejaste, lo que acabas de explicar es acerca sobre lo de los buses, si mal no me equivoco. Yo acabo de explicarles perdón. O sea, de los parámetros de que si se va a la mitad, o sea, lo que vos pusiste en la práctica. Ajá. Del bus CD. Ajá. No, eso es otra cosa que se ve aquí en la parte de monitoreo. Recordemos que el variador tiene 3 etapas. El rectificador, la etapa intermedia, que es la parte del bus CD, y el inversor. Aquí en los parámetros yo puedo ver datos de esas etapas, así como también puedo configurar el variador. Ajá. ¿Okay? Sí. Ok. O sea, profe, digamos que para poder hacer esa configuración nos metemos al manual. Sí, sí, correcto. Ahorita lo voy a mencionar cómo hacer y después ustedes ya van a poder, por decirlo así, navegar para que ya puedan resolver la tarea. Ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. Entonces, eso sería lo que es como la interfaz en las cuales ustedes van a conectar los diferentes controles. Y algo importante también es que cuando yo voy a trabajar con el variador, puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo de forma remota, que es con estos equipos, con esas conexiones que se dice remota porque el control está externo a lo que es el variador. O puedo hacerlo de modo local. ¿Qué es modo local? Vean que aquí tengo un botón que se llama LO, que es local, y R, que es remoto. Esto todos los variadores lo tienen. Modo local, modo remoto. Modo remoto, él va a obedecer lo que llegan a estas terminales y a estas entradas analógicas. Pero si yo lo pongo en modo local, vean que ya cambió, se puso aquí en verde y aquí cambió. Vean que aquí ya no me hace caso a lo que yo estoy colocando acá. Vean que no cambia. Si yo lo pongo en 0, sigue en 60 Hz. Si yo lo doy run desde este botón, él va a arrancar. Y vean que aquí nunca presioné el run. Aunque yo le dé run aquí o lo quite, no va a hacer caso, porque ahorita está en modo local. Y siempre tengan en cuenta eso. Obviamente, este modo local es más para pruebas, porque no es práctico que el operador tenga que ir a abrir el panel y ir a tocar botones para que el variador trabaje. Pero para modo de pruebas me es funcional. Como para verificar si es un problema que hay acá, que no está funcionando, o es un problema ya de configuración del variador, yo siempre pongo modo local y lo puedo trabajar desde aquí. Y para configurar lo que es el variador tengo también dos opciones. Una opción es completamente con estos botones, otra opción es por medio de una PC. Entonces, descargo el software del fabricante, conecto con un cable, ya sea un cable especial o un cable Ethernet, dependiendo del variador, así puede tener su cable especial o puede ser un cable Ethernet común y corriente o un cable NUL, que es un cable RS232, pero al final y al cabo yo puedo hacerlo de dos formas, por medio de acá o por medio de software. ¿Cuál es mi recomendación? Si es algo muy básico, lo podemos hacer desde acá. Si es algo muy complicado, mejor lo hacemos con la PC. Porque acá, en el mar de parámetros que hay, porque son muchísimos parámetros, nos va a complicar hacerlo el paso a paso. ¿Ok? Entonces, de momento, vamos a detenerlo. Vamos a ponerlo de modo remoto. Y ahora, cuando ya esté en stop, ahora sí, vamos a entrar a poder configurar el equipo. ¿Cómo lo configuramos? Vamos a dar acá en estos botones. En este caso, esto es así. Puede haber otros variadores que se llame param o PAM para parámetros. En este caso, simplemente yo voy a moverme por acá. Y normalmente los variadores aquí en la pantalla nos va a dar un poquito de información.
Entonces, por ejemplo, esto aquí me dice que es corriente. Esto acá me dice que es tensión. Igual aquí, cuando abro esto, me aparece un poco más de información. Aquí me dice MON. ¿Qué es esto de MON? Es para monitor, que yo puedo monitorear parámetros. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, cuando yo estoy operando el motor, obviamente aquí yo estoy viendo la corriente, pero eso no es un dato que voy a ver en campo. En cambio, yo puedo agarrar y decir, ok, arranque, vaya a full velocidad, y yo quiero saber cuánto es la corriente que está midiendo el variador, o que está viendo el variador. Entonces, aquí en MON, yo me voy a monitorear, me doy Enter, y aquí puedo ir viendo los datos. Entonces, vean que el U101 es frecuencia. Voy a ir cambiando, aquí la frecuencia de salida, corriente, entonces le doy Enter, y aquí va la corriente, 1.48, que es más o menos redondeado lo que está aquí. Entonces, de esa forma yo puedo ir monitoreando diferentes características o diferentes valores de operación del variador. Entonces, vean que si le doy aquí, me paso stop, y ya voy a poder después otra vez seguir revisando algunos parámetros, y vamos a ir entonces a escape, y ahora sí, aquí tengo para verificar función, para parámetros de grupo, que ahorita en este caso este simulador no lo tiene. Esos parámetros de grupo es cuando yo tengo un variador que lo quiero programar para que pueda trabajar dependiendo de donde lo instale. Puedo configurarlo para un grupo de motores o puedo configurarlo para otro grupo de motores, pero no es lo usual. Normalmente un variador lo instala en un sitio y es para un motor específico y ahí queda. Pero igual es la opción. Y aquí ven, dice parámetros. Entonces, ya en parámetros, yo aquí tengo las diferentes opciones. Igual, vean que voy aquí viendo qué es cada una. Y dependiendo de donde yo voy a instalar el variador, así tengo que ir escogiendo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más básicos? Normalmente los más básicos van a ser referencia de frecuencia. ¿De dónde va a venir? ¿Va a venir de la referencia por acá o va a ser local o va a ser de comunicaciones, etcétera? Después tengo tiempo de aceleración. De cuánto a cuánto va a llegar a velocidad correcta. Entonces, si yo quiero cambiarlo, yo puedo ir por acá. Igual tengo aquí diferentes tiempos de aceleración o para desacelerar. Tengo la opción de 2, que es como para otro tipo de parámetro para decir, ok, no quiero que sea la aceleración 1, sino que sea la aceleración 2. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Lo que hablamos antes de la parte de grupos de parámetros. Si yo le digo grupo 1, entonces grupo 1 está referenciado a todo lo que tenga un 1 aquí. El grupo 2 está referenciado a todo lo que diga 2. Entonces yo le digo, opere con los parámetros del grupo 1. Entonces toma los datos que yo configure de todo lo que tiene un 1 y esos son los que va a utilizar. Si yo le digo, utilice los del parámetro del grupo 2, entonces va a utilizar todos los que digan 2. Y así es como lo vamos a ir trabajando. Igual puedo ir cambiando curvas, torque, ciclo de trabajo. Entonces vean que aquí yo puedo ir variando cada uno de los parámetros y hay una gran cantidad. Por eso les decía que cuando vamos a entrar por acá, hay veces que pensamos que esto es muy complicado porque hay muchísimos parámetros y demás, pero cuando vamos a la guía rápida nos damos cuenta que en realidad lo que ocupamos configurar para poner en marcha un variador son si acaso unos 6 o 7 parámetros, para algo básico. Para algo más complicado sí hay que leer un poco más el manual y ver qué es lo que tenemos que hacer y así buscar los parámetros que ocupamos cambiar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Uno o dos jóvenes? No, profe. Entonces, ¿cómo puedo saber
cuáles son las opciones que yo tengo para poder configurar algo. Para eso tengo que irme al manual. Entonces, yo escape, y ya me salgo de toda la configuración y ya vuelvo a la página donde estaba anteriormente. Entonces, ahora sí, bueno, aquí apago todo y nos vamos a lo que es el manual. Entonces, aquí les mencionaba que existía la guía rápida. Yo tengo aquí también en ayuda otras opciones de diferentes, nada más que se vienen en inglés, pero igual acá se las puse, si mal no recuerdo, en español. Entonces, esta es la guía rápida. Entonces, vean que tiene solamente 31 páginas. Si nos vamos al manual propiamente del variador, al manual grande, vamos a encontrar lo mismo que está aquí, pero con un montón de cosas más, para ya hacer cosas más complicadas, que puedan dar entre 300 a 500 páginas fácil. Entonces, cuando vamos a hacer algo sencillo, podemos irnos a la guía rápida. ¿Y qué nos va a dar la guía rápida? Bueno, como una generalidad, advertencias, obviamente, en la parte eléctrica hay que tener cuidado, vamos a trabajar con voltajes de 480, que te va a seguir siendo voltajes bajos, pero pueden causar, hay un riesgo eléctrico por ahí, entonces hay que tener cuidado con esto. Obviamente vienen todas las advertencias y después ya va a venir lo que es el detalle del entorno de instalación, temperaturas ambientes, la humedad, la temperatura de almacenamiento, que es la que tiene que estar en la bodega. Esta es la que ya la podemos operar. Entonces hay que tener ese cuidado de no operar cuando estamos trabajando en lo que son paneles de control tipo armario. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la temperatura es hasta 40 grados. Si superamos esa temperatura en el panel, ¿va a fallar el variador? No, pero va a disminuir su vida útil. Entonces, si aumenta muchísimo la temperatura, sí se va a dañar el variador. Por ejemplo, si tenemos un panel que está a 60 grados, probablemente ese variador se va a dañar en una semana o menos. Pero si estamos con un variador a 50 grados, igual, puede que dure 4 meses, 3 meses, 6 meses, pero después ya se va a dañar. Entonces, entre más frío esté, tampoco ir a los extremos, ¿verdad? Si está a 25 grados, él va a estar trabajando de la mejor manera. Igual, todo lo que es de vapores de aceite no tienen que estar cerca, no pueden haber virutas de metal porque pueden caer dentro de la electrónica y hacer un cortocircuito. Y normalmente la altitud, hablan sobre 1000 metros, pero esto es simplemente una cuestión de la máxima o el rango normal de operación. Porque si esto fuera cierto, ya en Cartago no se podría trabajar ningún variador, pero sabemos que no es así. Eso es algo normal. En el caso de la instalación mecánica, vean que aquí nos dan ciertas distancias que debemos de cumplir. Entonces, por ejemplo, entre la pared del panel y otra pared tiene que haber una distancia mínimo de 30 milímetros para que haya una buena refrigeración. De igual manera en la parte de abajo. La parte de arriba del panel, la parte de abajo del panel tiene que haber un espacio de al menos 100 milímetros para que haya una buena recirculación de aire. Si no, el variador no va a tener un buen enfriamiento y se puede dañar. Entonces aquí viene, dependiendo del modelo, vienen algunas dimensiones, en este caso del equipo, del variador como tal, aquí vienen algunas descripciones, y aquí ya vienen, de acuerdo al modelo, así vienen las dimensiones que van a utilizar. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes van a comprar un variador, tienen que verificar que vaya a entrar dentro del panel o dentro de la lógica que ya tienen conectada. Si no, entonces si va a haber un problema, van a tener que modificar la instalación para que entre el variador si antes no previeron las dimensiones. Entonces, igual siempre es algo común que venga estos datos. Y por supuesto, la instalación eléctrica. Esto que vimos antes, ¿se acuerdan que las S eran las entradas digitales? Entonces, aquí vimos que el S1 era marcha, inversa, fallo, reset, para lo que son multivelocidades. Estas son las entradas digitales. Son de 24 voltios. En el caso de acá, vemos lo que es la alimentación. Vemos que viene recomendado fusibles, un filtro, que es el reactor de línea que hablamos hace una semana. Y aquí ya las entradas trifásicas. Después aquí tengo las salidas, que son las que van a motor. Normalmente se expresan como U o como T, UW o T1, T2, T3. Igual, normalmente este cable es un cable especial, es lo ideal, pero igual puede darse casos donde ustedes encuentren instalaciones que es un cable común y corriente, y se recomienda
conectar este apantallamiento por un tema de ruido eléctrico, no tanto para él, porque aquí va un montón de ruido, porque recordemos que aquí son señales cuadradas, más que todo para que no afecte otros circuitos aledaños o cercanos, porque al final esto genera mucho ruido eléctrico. Profe, ¿Sí? ese es un recubrimiento como de aluminio que trae el cable que se conecta a la barra de tierra. Correcto, eso es. Después aquí tengo lo que es la salida de relé configurable. ¿Por qué es configurable? Porque ustedes en los parámetros definen qué va a hacer. Que si se activa cuando hay fallo. Pero ¿qué fallo? Si hay sobrecorriente o si el motor se detiene, que se active. O si el motor arranque, que se active. O cualquier cosa, ustedes pueden configurarle acá. Y por eso es que es configurable. Entonces, eso por ahí se le dice aquí multifunción. También tengo por acá lo que es la salida que vimos antes, que es para indicar si está en marcha y si ya llegó a la velocidad deseada. Son las salidas como de fotocoplador, igual pueden hasta 48 voltios DC. Y después tengo las salidas que vimos analógicas, que era para el 0 a 10 voltios o la salida de tren de pulsos. Y esto es la referencia, la AC. Aquí teníamos, ¿se acuerdan ustedes lo que eran las entradas analógicas? Teníamos la entrada 1, vean que aquí está la entrada de referencia del cursor de potenciómetro, V+, que era la alimentación, y el AC, que era el común. Y también tengo una opción de entrada de pulsos, que es la entrada RP, que si yo quisiera, con algún otro equipo que genere pulsos, puedo dar también lo que es la referencia por medio de esta entrada. Entonces, como ven aquí, tengo las diferentes entradas también de seguridad de desconexión, que vimos la H1 y la H2, que recuerden que cualquiera de estas tiene que estar conectada al HC para que el sistema esté funcionando. Y estas funcionan como paradas de emergencia. Y la de comunicación, que era el puerto RC485, que es para comunicaciones seriales. Normalmente, muy común, Modbus. Entonces, eso sería lo que es las conexiones. Y me sirven igual de guía de inicio para conectar mi variador a mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que normalmente voy a conectar a mi proceso? Si lo voy a hacer con botoneras y con potenciómetros, lo mínimo que tengo que conectar es esto, obviamente el motor. Normalmente lo conecto a una luz roja, a una indicación luminosa. Conecto un potenciómetro A1 y conecto lo que es marcha. Si tengo que dar reversa, entonces conecto reversa, reset, y algunas veces un fallo externo, no siempre, y nada más. Eso es lo que normalmente conecto. Bueno, y la parada de emergencia. Si no uso parada de emergencia, tengo que puentear esto. Tengo que conectar HC, H1 y H2. Entonces, esa es la conexión mínima que tendría que hacer para habilitar mi variador de frecuencia y que opere. Y obviamente configurar los parámetros básicos, que sería prácticamente darle los datos de este motor para que funcione de forma correcta. Entonces, de buenas a primeras se ve complicado, pero ya cuando se va a la práctica no es tan complejo como parece. No sé si hay alguna duda hasta acá, jóvenes. En algún momento de este curso vamos a tener que ir presenciales para poder ver el funcionamiento de uno, la conexión así física de uno de la universidad. Sí. La idea es, ya que te adelantaste, voy a hacerlo al final, pero la idea es ir la próxima semana. Entonces, ya ya que tocamos el tema, ocuparía que los que estén interesados, porque solamente hay un cupo limitado, entonces los primeros que me lleguen, manden un mensaje por WhatsApp, son los que voy a ir notando en la lista, tienen que pasarme el nombre completo para anotarlos en la lista y ya quedar entonces para la próxima semana, para lo que es la práctica con variadores. Ok, entonces, no sé si estamos por ahí con alguna duda con respecto a ese punto. Entonces, con respecto a eso de ir al laboratorio, ¿cuánto tiempo tardaría la clase, digamos, allá presencial? Igual que siempre. Sí, son máximo 2 horas. Igual Profe, ¿cómo dijo algo de la lista? Algo así, no lo entendí bien. tienen que pasarme un WhatsApp los que están interesados en ir presencial la próxima semana.
con el nombre completo. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos por ahí. Ahí nada más mencionar importante el tema del ruido eléctrico. Vean que muchos, esto de acá y estas líneas punteadas que se ven aquí, eso es el apantallamiento del cable o el famoso chiller que le llaman, ¿verdad? O el chill, más bien, el chiller es otra cosa, el chill, que se utiliza para aislar de cierta forma el ruido eléctrico que puede introducirse a estos cables. Igual lo vemos aquí en la parte de entradas analógicas, que es el más crítico, porque recordemos que aquí van señales analógicas, que son muy susceptibles al ruido. Entonces, por eso aquí sí es muy crítico, porque después, si no ponemos este apantallamiento y conectado a este punto de tierra, nos puede generar ciertas fluctuaciones en la velocidad y es debido a ese ruido eléctrico que puede influir y generar una ligera oscilación en la tensión que está entrando a la entrada analógica A1. Aquí se menciona pares tensados apantallados, en fin, eso sería como la parte general de la conexión del variador. Y después más adelante tenemos algunos detalles como del cableado, cuál es la recomendación típica del cableado, el tema del filtro que hablamos antes, el tema del reactor de línea, cuáles son las recomendaciones, de acuerdo también a lo que es el modelo del variador, ¿verdad? También el tema del apriete, del torque que se tiene que dar a los tornillos, lo cual no es algo muy común que veamos a la gente con un torquímetro para ver realmente que se cumplan estos torques. Pero sí es importante que los tornillos queden bien, no pasados, por así decirlo, porque al final se pueden dañar, pero tampoco pueden quedar flojos porque eso genera un falso contacto y puede generar problemas. Después tenemos, bueno, la instalación del filtro que hablamos, que es el famoso reactor de línea, es este de acá, que al final lo que hace es evitar que vaya el ruido eléctrico producto de este equipo, que es una carga no lineal, que genera un montón de armónicos. Ese montón de armónicos no se vayan a la red interna porque pueden generar problemas en otros equipos sensibles. Entonces, ese es el famoso reactor de línea que algo conversamos la semana anterior. Bueno, también importante, hay variadores que se alimentan de una tensión monofásica y su salida es trifásica, como en este caso. Vean que aquí solamente tiene el neutro y línea 1. Y también hay variadores que tienen la opción de hacer la conexión ambas, o monofásica o trifásica, y hay otros que solamente trifásica. Entonces hay que tener ese cuidado de acuerdo a lo que yo requiero o cómo quiero conectar ese equipo, a que se debe seleccionar de forma correcta el variador. Ok, después de más teoría con respecto a la conexión de los equipos. Viene aquí lo que es el mismo diagrama que vimos antes, las terminales. Después viene el tema de un poco más de descripción de qué es cada uno de los terminales. Entonces, si uno quiere tener un poco más de conocimiento de qué es exactamente HC, qué es exactamente H1, qué es exactamente MA, entonces aquí uno puede en esta parte buscar más información acerca de esas entradas. Pero como ya vimos, el nombre normalmente nos da una buena descripción, aunque esté con solo un par de letras, pero nos permite deducir qué es lo que está haciendo esa entrada o esa salida. El funcionamiento. Profe, ¿qué protección es la más recomendable para la entrada al variador? Normalmente se utiliza fusibles. Es lo más recomendable por un tema de que los fusibles son rápidos y entonces se van a dañar ellos primeros antes que el variador. No se recomienda normalmente colocar una protección termomagnética porque son muy lentas. Entonces, normalmente es fusibles. Ok, entonces, siguiendo por acá con el teclado, es normalmente las teclas, qué hace cada tecla, para qué me sirve, entonces es igual una descripción. Los mensajes normalmente que significan, por ejemplo, ALN, entonces sabemos que es una alarma.
Entonces, cuando está parpadeando, el variador está en estado de alarma. Y cuando está encendida fija, quiere decir que está en fallo y se ha parado la salida, o sea, que está detenido. Si está este, quiere decir que reversa. Si está este, quiere decir que está preparado, que está listo. En fin, estos son como la descripción de lo que aparece normalmente aquí arribita, que son las que vimos anteriormente en el simulador. Después viene lo que es la estructura de los menús, cómo navegar dentro de lo que son los parámetros. Igual aquí aparecen las teclas que hay que presionar para poder navegar. Entonces aquí se menciona, por ejemplo, para ir hacia este lado tengo que presionar Enter. Para salir tengo que presionar Escape. Para ir de aquí abajo o arriba tengo que presionar estas de arriba o abajo. Entonces esto es como la parte de ir monitoreando. De igual manera vean que aquí aparece como una descripción más clara de qué es lo que hace cada uno. El que vimos antes, que era MON, es como para monitorear los diferentes parámetros. Y aquí ya muestran todos los rangos, desde el 1.01 hasta el 1.0, hasta el 1.25. Entonces, por ejemplo, el que viene en la tarea, que es sobre el voltaje CD que se pide, es uno de estos parámetros. ¿Cuál es? Bueno, ustedes lo van a investigar, lo van a buscar ahora en el manual. Y aquí son los parámetros. Los par son para parametrizar, para configurar el variador. Entonces, por aquí están los otros parámetros que ustedes tienen que ajustar para, por ejemplo, la aceleración y para el tema de la configuración del RC485 para que lea la referencia, velocidad y arranque y paro por ese puerto. Entonces, ahí tienen que buscar qué parámetros son estos que están por acá. Y recordemos que hablamos la semana pasada del autotuning. Ahí para refrescar, ¿qué era el autotuning? ¿Alguno que se recuerda? Como que hacían la lectura de todos los parámetros, ¿no? El autotuning, ajá, hacía como una lectura de quién. Del variador No o del recuerdo bien si era la corriente de las variables del motor o el Exacto. variador, no me acuerdo. Era de las variables del motor. Yo puedo configurar el variador de dos formas. Una es viendo la placa del motor. Ahí veo la corriente, veo la tensión del motor, veo cuáles son las frecuencias. Y entonces eso lo hago de forma manual. Aquí en parámetros voy colocando todos esos datos en los parámetros que correspondan de ese motor que voy a controlar. Otra forma es por medio del autotuning. Puedo generar unos cuantos parámetros mínimos y después le doy autotuning y el variador se encarga de hacer pruebas dinámicas y estáticas para obtener datos del motor. Y de esa forma obtengo un rendimiento óptimo de la combinación variador-motor. ¿Por qué óptimo? Porque recordemos que un motor, aunque la placa diga tales cosas, la construcción no es exactamente igual en todos. Entonces siempre hay pequeñas desviaciones de un motor a otro, aunque sean del mismo modelo y la misma marca. Entonces el autotuning, hacer esas pruebas y obtener esos datos del motor, va a generar un mejor modelo y por lo tanto va a tener un mejor rendimiento al operar el motor. Entonces, eso es el famoso autotuning. Y prácticamente esos serían todas las opciones de menú que hay por acá. ¿Ok? Profe, ¿Sí? para eso el autotuning, uno tiene que meter diferentes parámetros del motor con una variación, digamos. No, uno O mete él ya como... solo lo hace. Él lo hace solo, digamos, uno le mete como la tensión que va a utilizar, la frecuencia, tal vez, el rango de frecuencia, y algunos otros, de eso depende de cada fabricante, que pide algunos datos, otros menos, otros más, y el resto ya él lo hace, los autollena, los autocompleta. Ah, Por eso ok. se llama auto, de que lo hace de forma como automática. ¿Ok? Es como que aumentar los parámetros de la placa del motor y después ya él hace lo demás solo. Perfecto, exacto, Ok. correcto. Hay unos variadores, este tiene esta opción, no todos lo tienen, lo que es el menú de verificación. En el menú de verificación se enumeran todos los parámetros que no son iguales a la comparación por defecto. Entonces, esta es una herramienta práctica cuando uno quiere ver si alguien travesió y por eso es que no está funcionando bien el variador. Pero igual, no es que todos lo tienen. Entonces, eso es una particularidad que algunos modelos o algunas marcas manejan.
Lo que es el modo de configuración, eso sí, normalmente las marcas tienen esa opción. Hay un modo de configuración fácil, hay un modo de configuración medio y hay un modo de configuración avanzado. El fácil es como el modo básico, que es el que requiere como para poner a funcionar rápidamente el variador con un modelo o una configuración volt-Hertz, que es como la típica, la más sencilla, que es como la que vimos ahorita en el simulador, que es simplemente ajusto con un potenciómetro la velocidad y listo. Es como la más básica. Y eso también normalmente lo tienen los modelos. Entonces yo pongo modo de configuración básico y me aparecen los parámetros más sencillos, los mínimos que tengo que configurar, que normalmente son tensión, frecuencia mínima, frecuencia máxima, que normalmente son 0 y 60 Hz, corriente del motor, potencia del motor y aceleración, desaceleración y nada más. Esos son como 5 o 6 parámetros, algunos tienen un poquillo más, otros menos, pero andan por ahí y con eso ya puedo poner a funcionar mi variador. Esta es la puesta en marcha. Entonces aquí viene como un diagrama de cómo tienen que ser como los pasos. Entonces por aquí viene parámetros básicos que antes mencionaba, referencia de frecuencia, lo que es de dónde voy a tomar las referencias, si la forma remota o con el puerto de comunicaciones, etcétera. Lo que hablamos de los tiempos. Entonces vean que aquí viene como un pequeño resumen y ya se vienen a poner en marcha, conectar la carga y ya esto ya es modo avanzado. Por ejemplo, que es un PID, ya es algo más avanzado, que ya ahí se requiere otros parámetros específicos para esa aplicación. Y ya por último, comprobar que todo funciona y verificar la configuración. Entonces, eso es como la guía. Después viene aquí otros puntos de lo que es ya la puesta en marcha, de encenderlo, cómo se enciende, la selección del modo de control, que esto es lo que hablamos antes, control voltaje frecuencia, que es el más sencillo de todos, ese es por defecto. Pero igual tengo otras opciones para este variador. Tengo control vectorial de lazo cerrado, que esta ya es bueno, este lazo abierto y este es igual lazo abierto. Son aplicaciones más que todo para velocidad variable igual, pero que requieran una elevada precisión y un alto control de velocidad. Eso es como el más sencillo. La mayoría de las aplicaciones trabajan con este, pero cuando ya requiero algo más detallado, con mayor precisión, tengo que buscar otras opciones. En este caso, este variador no soporta un resolver o no soporta un encoder, porque no tiene esa entrada. Entonces, otros variadores, aquí van a aparecer otras opciones u otros modos. El autotuning que antes mencionábamos. Este es para el paso del autotuning, cómo es la secuencia para configurarlo. Esto es lo que hablamos antes del modo local o modo remoto. Igual aquí viene un poco más de información de las entradas y demás. Pero ahorita lo que quiero llegar es principalmente, bueno, esto es de lo que hablamos también de la comunicación. Aquí ya está la pista para configurar por medio de comunicaciones serie. Ese sería el parámetro que tienen que buscar y poner el modo, ponerlo en 2. Entonces, este manual aquí, para no detallarlo tanto, para que les quede a ustedes un poco de trabajo, aquí vienen los que son los parámetros. Aquí tienen que ustedes buscar lo que pide la tarea, ver cuál parámetro es, entonces buscarlo y configurarlo de acuerdo a las opciones que aquí vienen. Y ese es un resumen de todos los parámetros que normalmente trae el variador y en algunos marcados viene como lo típico o normal que se hace para una guía o una puesta rápida. Entonces, esos son todos los parámetros bien detallados. Por acá viene el tema de el monitor, que es para ver lo que vimos antes de la corriente, por ejemplo. Vamos a ver, por aquí está el dato de corriente. Aquí. Listo.
pero esto es en caso de fallos, corriente. Este es el 1.11, pero estoy buscando otro. Aquí está. Corriente salida, ¿se acuerdan? Aquí vimos el 1.03. Entonces, por acá, usted está el que tienen que buscar por la tensión de UCD. Tienen que buscar cuál es. Y eso sería parte de lo que es la tarea. No sé, jóvenes, no sé si está claro. Si hay alguna duda hasta acá. Profe, si se pega con algo, uno ahí te puede contactar entre Sí, semanas claro, por mensaje. Bueno, claro. está bien. Gracias. Aquí nada más importante. ¿Qué pasa si todo lo coloco y el variador no me funciona? ¿Qué es lo que tengo que primero que ir a hacer? Bueno, lo primero que tengo que ir a ver es qué código de error me está apareciendo aquí. Entonces, bueno, aquí vienen algunos ejemplos donde yo puedo, por ejemplo, ver diferentes tipos de fallas. Entonces, aquí tengo diferentes opciones. Entonces, tengo que ir a ver si está alarmado y cuál es el código. Y después, ¿qué voy? Voy al manual. Y en el manual, entonces, aquí veo cuál es la situación que estoy viendo en el display, en el visualizador LED. Y aquí viene lo que son las causas. Entonces, si por ejemplo aquí aparece ahorita CF, entonces aquí veo que está CF y aquí vienen las posibles opciones o causas en las que podría ocasionar esta falla. Entonces, tengo que verificar si hay alguna que se está presentando y corregirlo. Y ese es el típico diagnóstico que vamos a hacer. Cuando encontramos ya sea un variador en falla o cuando estamos instalando y nos da falla, es ir al manual y ver en los códigos de falla qué es la causa y tratar de corregirlo. Los variadores, aunque no son dispositivos, bueno, por lo menos la mayoría no son dispositivos sumamente inteligentes, sí nos van a dar una pista de por dónde está la causa de la falla. Hay veces que sí se oculta la falla y es un poco complicada, pero por lo menos esto acá nos da algunas pistas para poder encontrar la causa de la falla. Entonces, es importante siempre tener en cuenta el manual, ver los diferentes errores que nos puede dar dependiendo de la condición y con eso tratar de resolverlos. Entonces, jóvenes, ese sería lo que es el manual o la guía rápida más bien. Si la guía rápida no nos resuelve, tenemos que irnos ya al manual, que es la versión ya mayor, el hermano mayor, y buscar ahí la solución. Pero normalmente con la guía rápida es suficiente. Importante, para los que vayan a ir, los que yo les confirme que vamos a ir la próxima semana, los que vayan a mandar el mensaje, léanse esta configuración rápida, porque vamos a trabajar con este variador, con el M440 de Profuse, perdón, M440 con Profuse, pero obviamente no vamos a usar el Profuse, porque eso ya se ve en otro curso, pero sí vamos a utilizar el M440, que es el variador de Siemens. Entonces, aquí viene como la guía rápida, ve que esta es todavía más pequeña, todavía más reducida. Igual, busquen ustedes la guía rápida del M440, porque esta que yo puse aquí es todavía una captura de ciertas páginas, pero es lo mínimo que se va a ocupar para la práctica de la próxima semana. El detalle con la otra semana es que son pocas horas, entonces no podemos ir a leernos todo el manual, sino que tenemos que llegar de una vez a trabajar, porque para que nos alcance el tiempo. Entonces recuerden, jóvenes, a los que les interesa participar, mándenme el mensaje por WhatsApp para meterlos en la lista y queda entonces ese pendiente, igual que lo que es esta práctica para la próxima semana. Si pueden hacerla de una vez, mejor, por si sale alguna duda, de una vez por WhatsApp y así les contesto y ya que queden con este punto cumplido. No sé si hay alguna consulta adicional, algún comentario. ¿Qué pasa si en dado caso uno no puede ir la próxima semana allá presencial?
¿Qué pasa con qué? ¿Con que se pierde Con, público o algo? con la clase, digamos, igual igual hay que conectarse o ¿cómo sería? No, porque estaría ya y no serían asíncronas, sino que yo lo que dejaría es una grabación. Dejaría una grabación para que ustedes ahí la vean y igual una práctica. La otra semana iniciamos con tema nuevo, entonces como la introducción. Igual los que vayan a la práctica después tienen que ponerse al día con esa grabación y con lo que fue la práctica que se quedó. Y es que queda práctica, todavía no lo he definido para la próxima, vamos, para lo que es la clase de la próxima semana. No sé si quedó claro. Sí, todo bien. Ok. Jóvenes, entonces voy a detener la grabación.